Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Siempre, o si no, es que igual cuánto cuestan los contratos de despido. Aló. Porque no vete por Muy buenos días. ¿No? directo. Muy buenos días. No tengo ese nivel de... Vamos a dar inicio al comité correspondiente al 31 de marzo de 2016. Comenzando con Colombia, tenemos anuncios del gobierno con relación a la confirmación de lo que se estaba hablando ayer, del inicio de la mesa de negociación con el ELN. Estas primeras reuniones se van a realizar en Ecuador. Recuerden ustedes que está próximo a hacer la firma del acuerdo con las FARC, que es el primer grupo guerrillero en el número de integrantes, cercano a 8.000, el ELN calcula cerca de 2.000. Desde el punto de vista de impacto macroeconómico no se cree que se vaya a tener algo de corto plazo tangible, ni tampoco en los mercados, pero pues como siempre en el largo plazo, en teoría es más positivo desde el punto de vista de tendencia de crecimiento, con aportes desde el lado de la inversión en zonas donde no ha ingresado la inversión privada. En relación a temas corporativos, Avianca anunció a través de el presidente de la Junta Directiva, que es su principal accionista, Germán Efromovich, que durante el mes de abril se va a anunciar el ajuste del plan de expansión de la compañía y también la idea es optimizar la flota que se tiene, no tanto incrementarla. Esto se va a estar decidiendo durante este mes y se van a dar los planes de incrementos de su capacidad en el periodo 2019-2020. También hay que tener en cuenta acá que se confirmó la nominación de Hernán Rincón, que es el actual director de operaciones de Microsoft en América Latina, como nuevo presidente de Avianca. Desde el lado corporativo también, el día de ayer, Grupo Sura confirmó la colocación de bonos por 100.000 millones de pesos con un vencimiento al año 2020 y cupón del IPC más 3.55. La demanda por estos papeles fue cercana a los 200.000 millones, es decir, el doble de la intención de colocación. Y en el frente corporativo, nuevamente información de Pacific Rubiales. La compañía recordando que en enero había conformado un comité independiente de la junta directiva, conformado por Denis Mills, Francisco Solé, Mónica de Grey y Hernán Martínez, que estará encargado de determinar cuál es la mejor estrategia para la preservación de la operación de Pacific Rubiales. Sin embargo, ya un abogado muy reconocido en Colombia, penalista, el señor Jaime Granados, anunció que había interpuesto una acción en la Superintendencia Financiera al considerar que este comité independiente no es tan independiente como lo quieren hacer ver y que tiene relaciones con la junta directiva. Entonces es interesante ver este tema que se está desenvolviendo con relación a lo de Pacific Rubiales y este abogado Jaime Granado representa cerca del 20% de la propiedad accionaria de Pacific. Con relación a América Latina, continuamos el desarrollo de las investigaciones en Brasil y del proceso político de desmembramiento de la coalición de gobierno. El día martes se confirmó la salida de esta coalición del PMDB y el día de hoy se está hablando sobre el Partido Progresista en la Cámara en Brasil. Y colocar un micrófono en la conferencia. Esta votación de la Cámara de Representantes se va a estar realizando durante el mes de abril. Dependiendo del resultado final, el Senado entrará a hacer el proceso de investigación posteriormente y tiene un plazo de 6 meses. Entonces, interesante acá continuar haciendo este seguimiento. Con relación a la dinámica del escándalo de corrupción, ha ingresado una nueva compañía conocida como la mayor generadora de energía eléctrica de Brasil, Eletrobras, la cual registró pérdidas, en su mayoría contables, equivalentes a 10.000 millones de reales. Básicamente 7.000 millones de estos son provisiones para litigios legales, de lo cual la mayor parte proviene
de la construcción de una planta de generación de energía nuclear. Y esta provisión, pues nuevamente, es similar a lo que sucede con Petrobras por sobrecostos y sobornos en la construcción de la misma. En México, el gobierno redujo fuertemente el déficit fiscal del mes de febrero, en línea con lo que se estaba o lo que se aprobó por el Congreso mexicano. Ese déficit del mes de febrero fue de cerca de 22.000 millones de pesos mexicanos, cuando en el año pasado el mismo mes fue de casi 60.000 millones, es decir, es una reducción sustancial del más del 50% del déficit público, básicamente por dos vías: recorte de gastos y también equivalente a un 7,5%, y también por incremento de ingresos tributarios de casi el 10%. Con relación a Argentina, el Congreso aprobó ya el acuerdo que había alcanzado el gobierno con los acreedores holdouts. Estamos a la espera que el 13 de abril una corte de apelaciones de Nueva York también apruebe este proceso para que posteriormente se pueda hacer el desembolso. Muy probablemente la fecha del 14 de abril, que era la fecha límite para hacer el pago, tenga que ser modificada, pero pues no esperamos que haya complicaciones en este tema. En Estados Unidos hay poca información el día de hoy. Más adelante compartiremos con ustedes las declaraciones de Charles Evans, gobernador de la Reserva de Chicago, quien pues se ha identificado en la posición de política monetaria expansiva. En Europa, ventas minoristas en Alemania se contrajeron en febrero. Sin embargo, este es un indicador con mucha volatilidad. De todas maneras, no deja de ser un poco inquietante que hace cerca de algunos días se mencionaba que la dinámica interna en Alemania sería la que lideraría el crecimiento, y por lo tanto, pues un dato de contracción en el consumo o en las ventas minoristas pueden generar algo de preocupación. En Japón, el director del Banco Central ha vuelto a defender la posición de la política monetaria con tasas de interés negativas. Básicamente lo que está intentando decirle al mercado es que la política monetaria no tiene límites y que puede continuar estimulando el crecimiento cuanto sea necesario y hasta al menos alcanzar los objetivos inflacionarios del 2%. En China hay importantes declaraciones para el mediano y largo plazo. Lo primero tiene que ver con la confirmación de esa expectativa de crecimiento del 6,5% para el periodo 2016-2020 y la expectativa de moderación para el periodo 2021-2025 a niveles del 5%. Desde nuestro punto de vista es importante ver esta moderación en las expectativas de crecimiento de largo plazo. Sin embargo, consideramos que estos números siguen siendo extraordinariamente altos y no sostenibles. En línea con eso están los comentarios de Standard & Poor's, que hoy decidió reducirle la perspectiva a la calificación soberana de China, considerando que esos niveles de crecimiento pronosticados por el gobierno supondrían necesidades de endeudamiento muy fuertes y que podrían poner en riesgo la calificación soberana de este país. De hecho, para Standard & Poor's sería más razonable un nivel de crecimiento del 6% para el periodo 2016-2020 y no del 6,5% como lo dice el gobierno. March real estate bankruptcies at 8-month high. Oil producers face steep cuts in borrowing base. Con relación al tema de crédito en China, el Banco Central afirmó que estará incentivando a los bancos comerciales para que apoyen el consumo de los hogares a través de créditos de consumo. Y digamos que eso es un desarrollo importante que hay que continuar haciendo, básicamente teniendo en cuenta pues estas recomendaciones, advertencias que está realizando Standard & Poor's sobre la dinámica de crédito en este país. En el frente de publicaciones de noticias para el día de hoy, la expectativa es moderada, es fin de mes y sin duda pues también lo estamos viendo durante la jornada, volúmenes un poco más tranquilos en términos de tendencia de mercado. Sin embargo, mañana retomaremos las publicaciones fuertes en Estados Unidos, especialmente con los datos del mercado laboral, como hemos reseñado
en numerosas ocasiones, más que el dato de generación de empleo, que sigue siendo muy alto en nuestro concepto, 200.000 puestos de trabajo. El mercado estará enfocado en el crecimiento de la remuneración salarial, que continúa muy moderada, alrededor del 2.2%. Posteriormente a eso también se tendrá cifras del ISM manufacturero. Como manifestábamos ayer, se espera un repunte del mismo, ya pasando el terreno contractivo al de expansión. Y también esperamos las minutas del Banco de la República para validar nuestra posición de un nuevo incremento de tasas en la reunión del mes de abril a niveles del 6.75%. Con relación a lo que está sucediendo en los mercados, vemos que el impacto positivo de las declaraciones de Janet Yellen empieza a moderarse. En Asia, pues básicamente se mantiene esa tendencia con leve positivismo. Japón afectado todavía por la apreciación de su moneda frente al dólar. Europa realizando algunas contracciones, principalmente en respuesta a una mala dinámica del sector de telecomunicaciones. Y en América Latina probablemente hoy tengamos algo de tendencia negativa luego de haber registrado jornadas muy positivas durante el día de ayer. Importante ver aquí en la gráfica inferior que lo que mostrábamos con relación al Standard & Poor's también se está replicando en el mundo en el tema accionario, con un debilitamiento del dólar y una mejora de las acciones en general. Bien, buen día para todos. Continuamos entonces con nuestro nivel bien importante en el índice Colcap sobre los 1.290, 1.280 puntos. Y aquí simplemente quiero destacar que en esta gráfica diaria observamos que la media móvil de 20 días es un nivel de soporte bien importante. También, como ustedes observan, este canal alcista de mediano plazo, o sea, se continúa consolidando, y entonces ahora lo que preferimos es obviamente continuar recomendando que los que vienen con esas posiciones largas que hemos venido recomendando desde algún tiempo vayan monitoreando con mucha cautela esta zona de 1.280, 1.290 puntos. Es claro para tomarlo como una zona de trailing stop, y les recuerdo que en la parte superior todavía estamos pendientes de ese nivel tan importante de los 1.340, 1.350 puntos. En lo que tiene que ver con las acciones colombianas con movimientos más importantes el día de ayer, Semargos pues retoma esas fuertes movimientos alcistas que habíamos observado durante las 4 últimas jornadas. Como ustedes ven, todavía supera ese canal alcista que estamos observando en el mediano plazo, pero más interesante aún, recomendarles a los que también mantienen posiciones largas después de esa estrategia que hemos enviado de compra sobre esta acción. Mantenemos esa visión positiva sobre este emisor, y aquí simplemente recomendar también a los que vienen con posiciones o mantienen posiciones largas estar muy atentos a cualquier rupturas o consolidación por debajo de los 10.500 a 10.800 pesos para tomar utilidades. En Canacol, pues muy al vaivén de lo que está ocurriendo con el mercado y el comportamiento del precio del crudo. Ustedes vieron el día de ayer el dato de inventarios de crudo en Estados Unidos salió muy en línea de lo esperado y en línea de nuestra expectativa también. Pero aquí lo que sigue continuando preocupando a los inversionistas a nivel global es ese dato de inventario que aún supera los 500 millones de barriles, un dato históricamente alto, pero les reitero que tradicionalmente, durante los primeros meses del año es normal que los inventarios de crudo suban, se incrementen en Estados Unidos, y no necesariamente esto quiere decir que el precio del crudo va a caer. Sin embargo, pues ya más adelante les hablaré un poco en detalle de lo que puede ocurrir con los inventarios de crudo. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Buenos días para todos, continuando aquí con el análisis del mercado de renta variable. El primer anuncio que tenemos entonces es por parte de Isagen, donde la BVC ha anunciado que retirará la acción de la canasta Colcap a partir del día de hoy, después del cierre de mercado de renta variable. Esta acción no se reemplazará en el índice por otra, y pues por tanto el índice Colcap contará con una acción menos hasta el próximo rebalanceo, que como ustedes bien saben se realizará el mes de abril, el mes entrante. Respecto a este rebalanceo, comentarles que es casi seguro que la acción de ETB entraría entonces a participar en el índice Colcap. En cuanto a pesos sobre el rebalanceo, pues todavía no estamos, digamos que, calculando esos pesos, teniendo en cuenta que faltan 15 días para el corte de información.
Continuando acá, entonces, teniendo en cuenta la salida de Isagen, esto pues es un evento inusual y por tanto, entonces, Isagen tendrá un peso ya del 0%. Frente a esto, pues hicimos unas estimaciones, las cuales presentamos en el siguiente cuadro. Como ustedes ven, la participación de la mayoría de todas las acciones, a excepción de Isagen, aumentará, y en comparación con los montos que en estos momentos el ETF tiene, se podrían generar unos flujos. Esto si el gestor del ETF pues decide seguir y ajustar las cantidades que tiene contra el índice, que podrá hacer muy bien al cierre de esta jornada o al cierre de la jornada siguiente. En los flujos tenemos entonces aquí, resaltamos los flujos positivos más importantes que se podrían dar en Nutresa, en Bancolombia, en EGB y en Banco de Bogotá. Y sin duda alguna, pues entonces aquí el flujo más significativo sería entonces la venta de esos 70.000 millones de pesos colombianos que en estos momentos tiene el ETF sobre las acciones de Isagen y que representarían alrededor de 17 millones de acciones de este emisor. En estas tres columnas ustedes encontrarán lo que es el promedio de ejecución, tomando en cuenta aquí promedio de negociación de los últimos 5 días hábiles, 20 días hábiles y 3 meses. Pasando a la diapositiva, continuando con los anuncios de renta variable, tenemos el primer anuncio por parte de Pacific, donde la compañía comenta que ya la Corte Constitucional ha ordenado la suspensión de las operaciones a parte del bloque Quifa, teniendo en cuenta que ya se realizó la notificación formal a la compañía. De esta forma, entonces, la compañía deberá suspender las operaciones en 2 kilómetros que colindan a una comunidad indígena hasta que no se realice un proceso de consulta previa con la comunidad indígena. El periodo de la suspensión durará aproximadamente 10 semanas y como ustedes bien ven aquí en este cuadro de cómo se distribuye la producción por campo de Pacific, Quifa es uno de los campos más importantes para la compañía. Sin embargo, pues Pacific ha mencionado que no espera una reducción significativa total de la producción y que ya está tomando acciones jurídicas para este proceso. Continuando, tenemos entonces aquí un anuncio por parte del Grupo Sura, como ya lo había comentado Daniel, ha colocado bonos por 100.000 millones de pesos colombianos, donde la demanda duplicó el monto de oferta. Grupo Argos, Éxito y la Bolsa de Valores de Colombia han aprobado los dividendos sin cambios en montos ni fechas. Y finalmente, la vivienda, que iba a entregar resultados el día de mañana, ha postergado esta entrega de resultados para el día 8 de abril, después del cierre de mercado, es decir, de este viernes en 8 días, y el día lunes realizará un desayuno y un call conference con los analistas. Eso es todo por ahora, aquí lo dejo con Agustín. Bien, como ustedes pueden ver en el mercado mundial de divisas, se observa entonces un mapa prácticamente verde donde estamos viendo la continuidad de esas valorizaciones de las principales monedas contra el comportamiento del precio del dólar, algo que como ustedes ven en el índice de XY se está observando la ruptura prácticamente de la zona de los 95 puntos, una zona supremamente importante en el largo plazo, y aquí entonces los inversionistas continúan apostándole a una moderación en cuanto a los incrementos de tasas después de los comunicados de Janet Yellen. Entonces, aquí lo que podríamos ver, obviamente, como lo observamos el año pasado, les recuerdo, de manera contraria, es que a medida que esas expectativas disminuyen, el dólar podría continuar perdiendo algo de valor. Sin embargo, les recuerdo que la probabilidad de incremento en tasas de la Reserva Federal a partir del mes de septiembre se incrementa en cerca de 60% y para el mes de diciembre tenemos una probabilidad actual que está cercana al 70%. En lo que tiene que ver entonces con el peso colombiano, pues estamos viendo cómo en la jornada anterior prácticamente se vulneró esa zona tan importante, media móvil de 200 puntos sobre la zona de los 3.000 pesos. Lo que esperamos entonces es esa posible continuidad de esa tendencia bajista de largo plazo. No hay que olvidar de todas maneras que siempre va a quedar la duda de este posible cierre de gap sobre los 3.120, pero lo que sí es cierto es que los flujos que han venido continuando ingresando sobre esta moneda están favoreciendo el comportamiento del peso frente al dólar, al igual que el resto de las monedas.
Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues bien interesante ver que ese nivel clave de los $38 el barril en el WTI se continúa consolidando, posiblemente como un soporte en el mediano plazo. Más abajo, si llega a presentarse una ruptura de los $38 el barril, ustedes ven el siguiente nivel en el que hay que tener cuidado es la zona de los $34 el barril. El índice RSI continúa mostrando esa divergencia que existe entre el incremento anterior del precio y la posibilidad entonces de que haya un retroceso, para lo cual estamos totalmente de acuerdo en que debería presentarse. Les recuerdo que el mercado está bien atento a la reunión que se llevará a cabo o que está planteada llevarse a cabo para el próximo 17 de abril, donde los principales productores de petróleo podrían llegar a algún acuerdo en cuanto a la congelación de producción. En el tema de bonos estamos viendo declaraciones del presidente de la Reserva de Chicago, como manifestábamos al comienzo de este comité, identificado siempre con una línea expansiva en términos de política monetaria. Interesante es que a pesar de tener esas declaraciones más expansivas que el promedio de miembros de la entidad, también se ha enmarcado en esa expectativa de 2 incrementos de tasas para lo que queda del año 2016. En este frente, nos ha llamado la atención sin duda esa reticencia o más bien esa referencia clara a que el mes de abril debe ser descartado completamente como un mes posible de ajuste. Recuerden que hace unas semanas 2 miembros de esta misma entidad habían afirmado que abril podría ser una opción. Lo que está diciendo Evans es que hay que descartarlo completamente, y mientras tanto pues lo que estamos viendo son algunas valorizaciones de títulos en cerca de 2 puntos básicos el día de hoy, pero como manifestábamos a comienzo del comité también, hoy es un día relativamente liviano en anuncios y el mercado más bien estará enfocado ya en el día de mañana con la publicación de datos del mercado laboral. Eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija vemos cómo los FED volvieron a visitar ayer la zona del 7.96, respetándola otra vez como ya lo ha ido a probar en 3 ocasiones en la semana, por lo cual seguimos pensando que el mercado se encuentra ya en una tónica de estancamiento aquí en la bajada de tasa, en el cual frente a cualquier dato negativo que pueda salir de petróleo o de dólar, podría haberse inclinado hacia una subida de tasa, por lo cual no recomendamos posiciones largas en este punto. Antes recomendamos zona de cortos en el 7.96. Creemos que ya la tendencia bajista está desgastada un poco en el corto plazo. Recordar que ayer hubo subasta de testas a fija por 550.000 millones, en los cuales los mayos del 22 cortaron al 7.77 por 161.000 millones, los agostos del 26 cortaron al 8.22 por 187.000 y los septiembre del 30 cortaron al 8.48.9 por 202.000 millones. Es importante resaltar que la subasta cortó 8 puntos básicos promedio por debajo del mercado secundario. En el mercado secundario no se ha ido a visitar todavía esas tasas de corte, por lo cual creemos que es difícil que también se vaya a ejercer la segunda vuelta dentro de 10 días. Creemos que hay que tener cautela en las posiciones largas en esta zona y antes premiaríamos cortos por estos lados con objetivo en el 8.07 y en esa ruptura ir a buscar ya el 8.13 y por último el 8.27, 8.37. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.